por el austromarxismo y por el Partido Socialdemócrata que gobierna en Viena desde 1919, es que precisamente no, el mercado no es suficiente, se requiere intervenciones por parte del Estado y se tiene que, hasta un cierto punto, frenar el descanalamiento total y absoluto de las fuerzas productivas del mercado. ¿Cómo lo hacen? Ellos dicen que tenemos que crear instituciones que no están bajo el control del mercado. Ellos van a decir que hay elementos en la sociedad que tienen que tener un cierto control social y económico por parte de la sociedad. Y ellos identifican algunos espacios donde precisamente el mercado no puede entrar o donde el mercado hasta un cierto punto no puede cumplir con la función que estamos dándole al mercado. Y ellos identifican transporte urbano, porque el mercado solamente va a dar los servicios en aquellos rincones donde obviamente hay ganancia. Y donde no hay ganancia no va a haber servicio, porque simplemente, según la lógica de Hayek y estas personas, bueno, está bien, porque si no hay esa demanda, si no hay esa forma de hacer ganancia, simplemente esta actividad económica no debe existir. Es decir, hay una primera gran idea, la recuperación de todo el transporte urbano por parte del ayuntamiento en este caso. La segunda gran amplia gama de elementos donde el mercado no debe intervenir es todo lo que se llama el sector de la salud. El sector de la salud es otro elemento donde el mercado, al fin y al cabo, solamente va a dar servicios a aquellos que puedan comprar el servicio o la mercancía, en este caso, la salud. Ahí también la idea es, por parte de la contrapropuesta, que esto no debe entrar a las reglas del mercado. El tercer gran elemento donde tampoco se puede dejar todo esto al libre albedrío del mercado es la vivienda. La vivienda como una necesidad de primer orden también tiene que someterse hasta un cierto punto al reglamento del Estado, del ayuntamiento o de la sociedad. No necesariamente siempre tiene que ser el Estado, pero puede ser también una comunidad, etc. Y este tercer elemento es fundamental. Hasta la fecha, aquí en esta ciudad, 60% de la población tiene acceso a viviendas que están regidos no por el mercado, sino por un sistema donde el Ayuntamiento de Viena es dueña de las viviendas. Es la dueña más grande del mundo hasta la fecha de viviendas, ¿sí? Es la tercer eje central. Y al mismo tiempo es un proyecto dentro de la lógica capitalista. Quiere decir que no se está abandonando el sistema capitalista. Solamente estos tres renglones están bajo el control, se puede decir, de la sociedad. Puede ser un ayuntamiento, puede ser una cooperativa o puede ser ya del mismo Estado. Son los tres elementos que son importantes para entender que esto sería o esto ha sido tradicionalmente la contrapropuesta al neoliberalismo, ¿sí? Y esto se ha generando en los años 30 el debate. Y a Hayek, este señor Hayek, él tiene que, bueno, abandona Viena porque aquí en Viena él no puede realmente realizar su idea de precisamente
privatizar todos estos tres elementos. Así que han sido su propuesta de hacer esto, según él, más eficiente, pero aquí, como democráticamente hablando, el gobierno socialista, socialdemócrata, siempre ganó las elecciones hasta 1938, cuando Austria fue anexado al Tercer Reich. Prácticamente él no puede realizar sus ideas. Y estas ideas viajan. Él se va a llevar estas ideas a la London School of Economics en Inglaterra, donde Hayek está posicionándose en contra de un otro inglés importante que ustedes algunos conocen, Keynes, Maynard Keynes, que también está en favor de la intervención del Estado en la economía. Y en la London School of Economics querían promover estas ideas de libre mercado, como se llamaba en aquel entonces. Pero Keynes, en Cambridge, él está en Cambridge, prácticamente tiene el impacto, o él tiene la influencia de los gobiernos después de la Segunda Guerra Mundial. Ya pasamos la etapa de la Segunda Guerra Mundial, porque Hayek se queda durante la Segunda Guerra Mundial en la London School of Economics, trata de avanzar con sus ideas mediante publicaciones. Aquí hay un punto importante también, la influencia de ideas, pero los países después de la Segunda Guerra Mundial en Europa optan por el modelo keynesiano y optan por el desarrollo del estado de bienestar. Estamos hablando de los países occidentales, capitalistas. No estoy hablando ahorita, obviamente, de una vertiente muy diferente después de la Segunda Guerra Mundial, del campo socialista, la vía por los partidos comunistas, con una vía muy especial que ahorita no voy a tocar, de Josip Broz Tito en Yugoslavia, con un modelo de autogestión, que es un modelo hasta un cierto punto diferente a lo que estoy ahorita manejando, pero estos son el modelo grande después de la Segunda Guerra Mundial en Occidente, es el modelo keynesiano del bienestar. Y América Latina, al mismo tiempo de la Segunda Guerra Mundial, seguramente la mayoría de ustedes saben, pero les estoy dando el panorama, desarrollo con la ayuda de la CEPAL y de la Comisión en Chile, de la ONU, CEPAL, desarrolla el proyecto y el concepto de la importación, de sustitución de importaciones, un modelo también similar al modelo de Keynes, donde el Estado tiene un papel rector en la economía, donde se regula, seguramente algunos que están estudiando economía lo saben, se regulan con aranceles la entrada y salida de bienes, se tiene un papel importante de economías fundamentales de la sociedad. Es un modelo exitoso. Países como Brasil, México, se está desarrollando estos modelos hasta los años 70, en algunos casos se van más allá de los 70. Son modelos donde obviamente el Estado tiene un papel importante y la iniciativa privada sí participa, pero el Estado siempre, hasta un cierto punto, da los lineamientos y el Estado está promoviendo industrialización, el Estado está promoviendo también la cobertura de la educación, el Estado está promoviendo la salud. Es decir, son momentos donde el Estado tiene un papel importante. Si ustedes quieren revisar las cifras económicas, van a dar cuenta que América Latina, como Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 70 más o menos, todos tienen tasas muy favorables de crecimiento y se aumenta la clase media en todos estos países. Es decir, es un modelo bastante exitoso, pero Hayek
Hayek, nuestro amigo Hayek, sigue, estamos regresando a Hayek. Hayek está en 1945 marginado con su idea de que el mercado resuelva todos los problemas. Pero él en 1940 y un momentito, ahora sí, tengo que revisar porque esto es siempre, en 1947, él hace una reunión en Suiza, es la Sociedad Montparnasse, es un hotel en Suiza, en Montparnasse. Seguramente algunos han escuchado de esta reunión. Y ahí Hayek se da cuenta que ellos necesitan una especie de influencia para invertir, tienen que invertir con la ayuda de empresas transnacionales para cambiar la imagen del keynesianismo, de esta idea del Estado como Estado rector en la economía, para favorecer las ideas neoliberales, hoy en día decimos neoliberales o de mercado. ¿Sí? Ellos están muy conscientes que esto hay que hacer a través de un proyecto de hegemonía. Ahorita estoy utilizando con este concepto el concepto de Gramsci, de hegemonía, donde estoy buscando influencia en la sociedad a través de instituciones, no a través de las armas, no a través de la violencia, sino tratando de convencer y influir para que se cambien las condiciones dentro de la sociedad. Hayek está muy consciente que esto hay que hacer a través de instituciones como think tanks y como universidades y como la enseñanza. Es muy interesante que en 1947 él ya es muy consciente que tiene que tratar de trabajar ideas, ¿sí? Estamos hablando de ideas, no estamos hablando ahorita de cuestiones netamente económicas. Estamos hablando de implantar una nueva visión sobre el quehacer económico. Y esto Hayek entendió muy bien y él crea a través de fundaciones y a través de programas dentro de las universidades posibilidades de también expandir estas ideas sobre el libre mercado. Ahí hay todo en el texto. Si alguien se interesa, yo puedo facilitar textos donde se están marcando y señalando cuáles fundaciones, universidades se prácticamente cooptan para avanzar con el proyecto. Acuérdense, estamos en 47 y hasta 1970 no les pelan mucho desde el punto de vista ideológico y también intelectual, porque el modelo imperante es el de Keynes o de la importación de sustituciones en el caso de América Latina. Ahora viene un elemento muy importante de América Latina, lo que llamo la hora neoliberal. La hora neoliberal llega con un país que ustedes todos conocen. No es Estados Unidos, no es Inglaterra, es Chile. En Chile, en 1973, es la primera oportunidad de Hayek, que por cierto, después de Inglaterra en los años 50, se muda a Estados Unidos, a la Universidad de Chicago, y él ahí tiene un alumno que a lo mejor en algunos círculos es más famoso que el propio Hayek, es Milton Friedman, que es un alumno de Hayek, y este Milton Friedman, junto con Hayek, tienen estudiantes de Chile en la Universidad de Chicago, y estos chilenos tienen una ventana de oportunidad con la llegada de Pinochet en 1973, cuando ustedes saben, con el apoyo de la CIA,
fue derrocado el presidente democráticamente, legítimamente electo, Allende, y ellos podían ahora sí implementar un proyecto prácticamente europeo, ¿ya?, de la Escuela de Viena en Chile, la primera vez. Es muy interesante, hasta Hayek va a llegar a Chile, que hay una entrevista que él da a un periódico en Chile, y donde él dice, él prefiere una economía libre, aunque políticamente hablando sea una dictadura, que una economía de Estado, pero con un sistema democrático de ese tamaño. Es decir, para él, el vínculo económico del libre mercado hasta un cierto punto tiene mayor preferencia, es más importante que el sistema democrático. Es una cita que también estoy utilizando en el texto, que después si alguien quiere leerlo, hay una referencia a esto, ¿no? Y es muy interesante, entre paréntesis, solamente a aquellos que están interesados en la historia de las ideas, algo parecido pasó, por cierto, con el positivismo, que se desarrolló en Francia en el siglo XIX, pero realmente la aplicación del positivismo se va a hacer en América Latina en su desarrollo social, ¿no?, de los positivistas en América Latina, como seguramente algunos de ustedes saben, han tenido un impacto muy fuerte en las políticas públicas también. Es una paréntesis, solamente para darles a ustedes un poco el sabor y el gusto de que no subestimen ideas, no subestiman la fuerza que tienen las ideas, y por eso también soy muy seguidor de Leopoldo Sea y de su escuela de la historia de las ideas, que me parece una escuela muy pertinente para entender lo que está pasando atrás, un poco atrás de la cortina, que es un poco mi idea hoy, ¿sí? Es decir, América Latina es el test ground, como dicen los gringos, la primera forma donde se está desarrollando estas políticas neoliberales. Y hasta la fecha, si ustedes ven, es el país en América Latina que más neoliberal y más fiel a la idea neoliberal ha sido hasta la fecha. Acuérdense también, es ahorita una pequeña anécdota, que obviamente cuando surgen las manifestaciones contra el gobierno de Piñera, la chispa da el precio de un metro que es privatizado. Y es precisamente donde llegamos otra vez a esta idea inicial de la Viena de los años 20, cuando estamos hablando, obviamente, que precisamente el transporte urbano es una de las palancas, o el transporte en sí es una de las palancas muy importantes de una propuesta antineoliberal. Estas cosas, por ejemplo, el transporte urbano, especialmente en un contexto latinoamericano, privatizarlo es una barbaridad, porque todos sabemos cómo el obrero depende del precio el precio del transporte urbano, porque lo está utilizando cada día, y si esto es un precio alto que no tiene ningún tipo de subsidio, implica obviamente que el salario es bajito y va a ser siempre con poco poder adquisitivo. Lo que ahorita quiero hacer como mi segunda intervención, porque me gustaría después realmente entrar un poco en un diálogo con ustedes, es que obviamente esta ola neoliberal de Chile es la punta de lanza después de, en los años 70 y 80, cambiar todo el modelo neoliberal en prácticamente todo el mundo. No voy ahorita a explicar estas etapas, porque ya
ustedes todos saben, la mayoría de ustedes incluso han visto solamente este modelo, seguramente en su vida, porque no se pueden imaginar otro modelo que este modelo basado en las ideas de Hayek, que prácticamente todas las ideas que son intervenciones en los mecanismos de mercado son descreditados. ¿Sí? Yo quería solamente darles un poco esto como trasfondo de algunas intervenciones ahora que quiero hacer con la actual pandemia COVID-19. Ya se pueden imaginar, la pregunta central ahora es si esta pandemia podría invertir otra vez esa tendencia neoliberal al respecto con el modelo económico imperante. Hay señales, hay posibilidades de revertir el sistema neoliberal que tiene todas las consecuencias que sabemos, que aumento en las tasas y índices de pobreza, las desigualdades sociales han disparado. Yo no les voy ahorita a dar todos los referentes, porque ustedes mismos saben que América Latina es la región desigual más grande del mundo. La idea es, o la pregunta es, si esta pandemia puede acabar hasta un cierto punto con el neoliberalismo. Mi pregunta va en el sentido también que el filósofo y sociólogo francés Edgar Morin nos plantea. Él dice: esta crisis debe permitirnos salir del neoliberalismo en todos sus niveles. Pero él mismo dice: no estoy seguro que esto va a pasar. Y yo estoy seguro, si ustedes me preguntan, yo estoy con él. Y yo no estoy tan seguro que esta pandemia nos va a salir o nos vamos a salir de este modelo. Sin embargo, sí me gustaría hacer algunas reflexiones al respecto. Y por eso también después les invito a copensar conmigo sobre estas posibilidades, porque yo sí soy muy de la idea que se tiene que buscar alternativas a este modelo neoliberal. Yo creo que la lucha es también muy importante que se lleva dentro de las instituciones educativas, que se discuta más estas ideas. Es una de las razones por qué me gusta mucho hablar de la historia del neoliberalismo, para que quede también muy claro que es nada más una propuesta de regir y de manejar la sociedad, pero no es la única, no es una cosa natural, es algo que se ha impuesto, es algo que también se ha trabajado desde muchos años para que se implemente, pero no es un producto que no tiene esa alternativa, al contrario. Yo creo que esta pandemia nos está señalando por dónde tiene que ir el camino para salir del neoliberalismo. Estoy utilizando dos elementos. Estoy, en primer lugar, tratando de señalar muy brevemente las consecuencias de la pandemia en este contexto neoliberal. Y en segundo lugar, me gustaría también hacer algunas posibilidades, es decir, si quieren ver la parte utópica de la salida del neoliberalismo, tomando en cuenta que estamos frente a una situación de pandemia. En primer lugar, esta pandemia es algo muy particular. Se puede decir desde 100 años, es decir, desde la gripe española, es la primera vez
que la pandemia no afecta solamente los países que podríamos llamar marginales, ¿sí? Desde la gripa española precisamente hace 100 años, fue la última vez que realmente fue una pandemia donde fueron afectados prácticamente todos, todo el planeta, y no solamente como en el caso de los brotes de ébola, algunas gripes como la de Hong Kong o la de Rusia, donde fueron afectados en su mayoría países no centrales. Esta vez es una pandemia que afecta a todos. Esto es una situación muy diferente y esto tiene ciertas implicaciones también en el análisis, ¿sí? En primer lugar, afecta a todos, pero afecta a todos de manera muy diferente. Afecta, en primer lugar, otra vez, prácticamente los grupos más vulnerables, porque la primera cosa que pasa en todos los países es que los que no pueden hacer el llamado home office son los que más son afectados. Es decir, precisamente no somos nosotros los más afectados, porque nosotros de una u otra manera podemos reproducirnos laboralmente en estos espacios virtuales, ¿sí? Esto no es el caso de, obviamente, las personas que realmente tienen que hacer su trabajo y que no es sustituible por el trabajo de home office o trabajo en casa. Es decir, otra vez, obviamente, son las clases trabajadoras y más vulnerables que están afectados por esta crisis epidémica. Es decir, no todos son igualmente afectados. Hay una diferenciación ahí muy fuerte. En segundo lugar, esta misma crisis ha aumentado también la desigualdad entre los países y entre los mismos personas del mismo continente. Yo tengo solamente una cifra, porque no les quiero molestar con muchas cifras, pero tengo una cifra de esta ONG inglesa, Oxfam, que dice aquí que los 73 personas más ricas de América Latina, ellos poseen 30%, casi 35% de todas las inversiones que los estados quieren hacer en América Latina. Es decir, todas las inversiones públicas, prácticamente 35%, 73 personas poseen. Ellos tienen de riqueza. 73 personas pueden prácticamente invertir 35% de todos los gastos públicos de América Latina. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Es decir, 73 individuos pueden hacer como ya se pueden imaginar cuántos millones de habitantes América Latina tiene, ¿sí? Es decir, hay una concentración impresionante de riqueza. Ahí hay mucho más cifras que ahorita no voy a presentar. Es solamente para que se den esta idea y hasta un cierto punto qué tipo de convencimiento. Acuérdense que ahorita me pongo en los zapatos de Hayek. Convencimiento se requiere para realmente revertir un proceso de acumulación de este tamaño, ¿no? Obviamente aquí tenemos unas cifras. Yo pienso que estas cosas se tienen que obviamente ampliamente discutir, pero ahí tienen esta primera frase. La segunda cosa que a lo mejor es también importante, y ahí me gusta recuperar un concepto que el profesor Luis Bonilla Molina ha manejado desde Venezuela. Él llamó, y esto es del 2016, antes de la pandemia, él habló
del apagón pedagógico global. Apagón pedagógico global. Es decir, él en 2016, ¿sí? 2016, es decir, 3 años antes de la pandemia, él habla del problema de la educación virtual. Antes de la pandemia. Él ahí está señalando un punto muy importante y es acceso o no acceso a las plataformas virtuales, quién tiene acceso, quién no tiene acceso, y peor todavía, quién puede educar los hijos, por ejemplo. Estamos hablando no solamente de la educación universitaria, pero estamos hablando también de la educación de primaria y secundaria, cuando todas las plataformas son virtuales y donde prácticamente los padres de familia tienen que apoyar en la enseñanza de los hijos porque los maestros ya no pueden prácticamente dar las clases tradicionales, ¿sí? Él lo ve esto antes de nuestra situación actual, que obviamente es una situación muy especial, pero él nos señala una cosa muy importante, que es que la educación, yo creo que Sergio, tú ahí trabajas en estos terrenos, cuando la educación se convierte en una situación virtual. Ahí tenemos el gran problema que prácticamente aquellos padres de familia que no pueden apoyar a los hijos en sus estudios desde sus casas, ¿sí? Prácticamente no pueden transmitir todos los conocimientos y obviamente ahí empieza una desigualdad tremenda en la enseñanza. Esto los estamos viviendo aquí en países como Austria, por ejemplo, de manera muy garrafal, obviamente, porque si hay una población migrante o una población donde los padres no manejan el idioma al 100%, ¿cómo pueden transmitir todos los conocimientos a sus hijos? Porque la escuela ya no está dando prácticamente las clases en las aulas, sino de manera virtual, y se tiene que entregar las tareas a través de plataformas electrónicas. Es decir, esto se me hace una cosa también importante. Esto me gustaría después discutir con ustedes, donde ustedes ven estos problemas con estas formas virtuales de educación en sustitución de la enseñanza en las aulas. Yo ahí con Bonilla estoy muy de acuerdo que es una amenaza, y hasta un cierto punto esta situación también se promueve a través de políticas neoliberales, porque se dice que hasta un cierto punto se puede sustituir el profesorado y las mismas clases presenciales por clases individuales o virtuales, perdón. Y el último punto que quiero trabajar es el tema del sistema de salud. Ya vieron los debates en los años 30. El sistema actual muestra también que cuando en el momento que el sistema de salud está bajo la lógica del neoliberalismo, simplemente se está disminuyendo las camas de cuidado intensivo, se han disminuido las capacidades de respuesta de Estado, y países como España y Francia, que en años anteriores han sido bajo estas lógicas, se han visto afectados y han creado muertos hasta un cierto punto, innecesarios, porque simplemente estas políticas neoliberales se han disminuido. Tendrían otros ejemplos más, pero los voy a dejar, y me gustaría enfocarme, y es la última parte que me gustaría tocar,
en una idea más positiva, un ejemplo más positivo. Y con esto quiero terminar. Es decir, una ponencia sobre pandemia COVID y no termino en un escenario negativo. Y pongo el ejemplo y quiero que los que se interesen, que lo investiguen un poco más, el ejemplo de Cuba. Cuba es un caso interesante que sale de las políticas neoliberales y yo quiero resaltar ahí porque pasó en nuestro vecino país, Italia. Cuba, contrariamente a la lógica de mercado y a la lógica de neoliberal, impulsó desde 2005, se puede llamar una brigada internacional de médicos y una lógica muy, muy distinta a lo que estaba yo planteando en la primera parte sobre el neoliberalismo. Y se ha impulsado una diplomacia médica en el caso de Cuba y me gustaría ahí mencionar esa brigada internacional de Henry Revy. Henry Revy era un estadounidense que luchó en la primera guerra de independencia de Cuba y Cuba ha puesto a disposición en este caso de muchos países, pero quiero mencionar a Italia. En el auge de la pandemia, mandó médicos cubanos a Italia para apoyar a la lucha contra la pandemia, que podría ser un ejemplo, una pequeña contrapropuesta a las ideas neoliberales en el sentido de una solidaridad internacional. Y con esto me gustaría terminar mi intervención. Gracias. Muchas gracias, profesor, muchísimas gracias por una ponencia de, digamos, de una perspectiva filosófico-histórica política. Sí, sí. Fue de verdad estupendo oír al principio algo sobre la historia de neoliberalismo, los pensamientos de Hayek en comparación con los pensamientos de Keynes, y especialmente en la segunda parte donde empezó por hablar de la hora neoliberal y el papel que tuvo Chile. Y terminando hacia la pandemia, hablando de las desigualdades que estamos viviendo justo ahora en el momento, creo que el problema de educación y de la educación virtual es un problema muy, muy importante, muy grave y muy grande en todo el mundo. Y especialmente gracias por terminar con un ejemplo positivo, porque si nos ponemos a hablar de la pandemia, siempre los pensamientos van por todas las direcciones y ahora es una buena sensación terminar con un ejemplo positivo. Veo que en el chat hay muchas preguntas y entonces ahora le paso el micrófono a Yelena porque ella va a hacerlas de manera oral. Entonces, Yelena, no te veo, pero, te veo. ¿Estás por ahí? Vale, sí, te doy la palabra. Sí. Muy bien, muchas gracias, profesor. Fue estupendo su ponencia y no vamos a quitar más tiempo en estas palabras porque hay muchas intervenciones y muchas preguntas. Yo voy a leer algunas y vamos a tener unos comentarios en directo. Así que, bueno, me gustaría que comencemos con una pregunta de Ana Radovich. ¿Cómo entiende que se podrían promover las alternativas al neoliberalismo a través de la educación? Sí, tengo una pregunta técnica. Lo mejor es que respondo ahorita mismo, ¿verdad? Yo creo que sí, creo que sí. Sí. Y voy a ser breve para que tengamos todos posibilidades de intercambiar ideas. Mira, yo siento que las alternativas se tienen que pronunciar y se tienen que, hasta un cierto punto, canalizar
yo incluso estoy pensando en partidos políticos. Obviamente no estaba yo señalando ningún partido político. Yo mismo no estoy en este sistema social metido, pero esta es una posibilidad. La otra posibilidad, a mi juicio, es muy importante la educación en el sistema educativo, promover estas alternativas, que quede muy claro que las políticas imperantes neoliberales, con estos efectos desastrosos, que en su mayoría no he señalado porque la mayoría de ustedes lo saben, tienen que ir a través, a mi juicio, del sistema educativo. Sí, efectivamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, su exalumno, Sergio Nava, Sergio. gustaría preguntarle una pregunta. Un gusto verte. Un gusto, doctor. Buen día a todos, buenas tardes a todos desde México. 20 años después nos encontramos en Serbia, profe. Aquí nos encontramos en Serbia, tienes razón. Oye, yo te voy a comprometer, profe, porque iniciaste desmarcándote de la filosofía, pero yo quiero preguntarte al respecto. Con estas cuestiones de alternativas neoliberales, tú bien sabes, en México ahorita tenemos un presidente que se desmarca por completo de los periodos neoliberales, que busca alternativas. Y una de las cosas que se le infunde miedo a la población es que alternativas al neoliberalismo significan pobreza. Entonces la gente está muy centrada en el neoliberalismo como una forma de acumulación de riqueza, la propiedad privada. ¿Crees tú que el cambio para generar alternativas está en un nivel más bien ontológico a través de la educación? O sea, ¿el ser debe de cambiar desde qué punto de vista y a nivel filosófico? Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo cambiamos esa mentalidad de que lo importante en el individuo es la riqueza? Te agradezco tu respuesta. Un abrazo. Sí, gracias, Sergio. Un gusto verte después de 20 años en persona. La próxima vez hay que vernos en realidad. Mira, tu pregunta es muy importante. A mi juicio, el neoliberalismo, como lo está entendiendo tu presidente, no capta bien lo que acabo de decir. Quiere decir que aquí tu presidente Obrador, el AMLO, prácticamente piensa que todo el problema es la corrupción y hasta un cierto punto no piensa bien lo que es el neoliberalismo. El neoliberalismo es la privatización de sectores que, a mi juicio, no deberían ser privatizados. Esto es, en el fondo, la idea principal del neoliberalismo. Es decir, no está en contra de la iniciativa privada ni las personas que tengan sus propios intereses económicos, sino más bien se requiere en la sociedad, partes de la sociedad tienen que ser controlados y tienen que ser accesibles para todos. En América Latina ustedes a veces llaman esto populismo, pero eso no es populismo. El funcionamiento de mercado solamente funciona si todos pueden entrar a este mercado, pero no todos tienen capacidades de entrar porque son ancianos, son enfermos o tienen ingresos muy bajos. Quiere decir que para esto, yo tengo que dar acceso a todos y hay que dar servicio, buen servicio a todos. Y esto hace también diferente. Por ejemplo, yo difiero mucho en algunos aspectos con el propio AMLO. Por ejemplo, se requiere muy buenas políticas públicas estructurales y eso no se hace a través de quitar todos estos sistemas estatales, ¿sí? El neoliberalismo es una idea que todo se puede resolver a través de tu propio esfuerzo y de tus propias capacidades. Pero todos nosotros dependemos en ciertas fases de la vida de otros, ¿sí? Yo, por ejemplo,
yo sin becas financiados por el Estado austriaco, no estaría donde estoy. Yo puedo hacer miles de esfuerzos, pero no voy a llegar. ¿Por qué? Porque me faltan las redes, me faltan los apoyos sociales para llegar y acceder. Y esto es algo que hace muy diferente el neoliberalismo, filosóficamente hablando, de la otra idea que todos dependemos al fin y al cabo también de redes sociales, de un apoyo social. Por eso yo estoy en favor, si estoy viendo aquí la profesora María Teresa, en favor de affirmative action, es decir, de acciones afirmativas para poblaciones marginales. Yo sí soy en favor de esto. Por ejemplo, en la UERJ, que fue una de las primeras universidades de Brasil que apoyaba. Yo sé que hay abusos y a lo mejor no siempre llegan a los recursos a todos, pero de todas maneras, la alternativa es dejar todos prácticamente en su misma lucha solitos. No es alternativa, ¿sí? Filosóficamente hablando, o como tú dices, ontológicamente hablando, es que no somos, al fin y al cabo, no somos solamente individuos. Somos más de esto. Dependemos en muchas fases de nuestra vida, desde bebés hasta ancianos, de otras personas y de sistemas que nos están ayudando y apoyando. Si no, no vamos a llegar a este punto. Y aquel que dice que yo hice todo solito y solamente fue mi esfuerzo personal, no es así. No es así. Es siempre cuando hay una red, una forma no económica, una cuestión de no mercado, donde yo me puedo desarrollar. Pero no es que yo puedo hacer todo yo mismo y yo solo, y yo tengo el dinero para comprar, y si no lo tengo, no lo puedo obtener. Es una lógica, ahí sí, es una cuestión filosófica. Sí, son conceptos éticos, filosóficos, y gracias por tu pregunta, porque es un poco fue la intención en el fondo mío, no tanto el tecnicismo, sino más estas cosas filosóficas. ¿Sí? Excelente, doctor. Gracias. Un saludo. Sí, igualmente. Muchas gracias. Profesor, usted tiene otro alumno aquí con nosotros, que Ian Ferrari Meyer, dice Ajá. que le saluda de Unitub Ideas de 2020. Muy bien. Hola. Sí. Qué bien que están con nosotros. Bueno, sí. ahora me gustaría invitar a Wendy Morán para hacer sus preguntas. Wendy, ¿estás? Sí, aquí. Bueno, muchas gracias, profesor. Fue una presentación increíble. Tocó muchos temas, entre ellos desarrollo, que me interesa mucho a mí en América Latina. Ajá. Entonces, con eso me gustaría hacerle esta pregunta. Después de la etapa desarrollista que usted mencionó, la industrialización por la sustitución directa de importaciones, he encontrado, porque este es mi tema de tesis y me interesa mucho, que no se ha vuelto a tocar mucho los temas de desarrollo, de industrialización, la cuestión de la teoría de la dependencia y la buscada independencia en Latinoamérica. Es como, para mí, lo veo como si nos hubiéramos conformado en la posición de periferia en el sistema mundo capitalista y pues básicamente una industria puramente de ensamblaje. Entonces, quisiera preguntarle, ¿usted ha visto algunas ideas que se hayan engendrado en este momento actual para luchar o contra la caída a favor de la caída del neoliberalismo y nuevas formas de desarrollo o buen vivir? Y ahora un pequeño comentario con respecto a la plática pasada, porque en México, por ejemplo, lo que yo veo con AMLO es que está tratando de hacer una distribución un poquito más equitativa de la riqueza, pero no veo que esté atacando las estructuras económicas. Y ahora, de nuevo, con relación a la pregunta pasada, yo veo que en México, por lo menos, los subsidios y las ayudas, la cuestión de lo colectivo, parece que no es muy bien visto. Es como un tipo de mentalidad, ¿no? Yo veo muchos
memes en Facebook que dicen cosas como los subsidios son para los que no trabajan o cosas del estilo. Entonces, esa es mi pregunta más o menos. Sí, sí, yo entiendo también que no se pueden copiar todos los modelos desde Europa. Acuérdate que el sistema del bienestar europeo basado en la idea de equidad en acceso a los servicios, porque la idea principal es que todos tienen acceso a un buen servicio, ¿sí? Y si tú no tienes el dinero, hasta un cierto punto hay una forma de ayuda para que tú también puedes tener acceso a esto y hay formas de solidaridad internalizado. Y te doy un ejemplo de una solidaridad internalizado. Por ejemplo, todos aquí en Austria pagamos un impuesto social al seguro social, ¿ok? Todos. No hay free riders. Nadie puede escapar del sistema. Pero todos pagan acorde a sus ingresos. Es decir, una persona que gana 2,000 euros paga menos a este sistema de salud que una persona que gana 5,000. Pero en la hora de obtención de servicio, la persona que pagó solamente el equivalente de 2,000 euros o la persona que pagó el equivalente de 5,000 euros reciben el mismo tratamiento. Ese es lo que se puede llamar solidaridad intrínseca. Y ahorita depende de la sociedad si esto se ve mal o bien. Hay sociedades que dicen que esto es completamente injusto porque aquel pagó más, porque aquel pagó menos, porque reciben lo mismo. Y hay otras sociedades que dicen, perfecto, estoy feliz porque todos nosotros, al fin y al cabo, tenemos el mismo acceso a un sistema de salud. ¿Qué es justo? Yo te pregunto, la respuesta en un país como en Europa Occidental es un buen sistema. Un norteamericano le dices esto, dice es un sistema comunista. Y yo creo que hay que trabajar y hay que discutir en la sociedad que precisamente esto, que porque esto es solidaridad intrínseca. Intrínseca en el sentido que tú estás prácticamente diciendo que yo tengo el mismo valor que tú, independientemente de tu capacidad económica. Sí, eso son cosas, como dice Sergio, filosóficas, ¿no? ¿Sí? Claro, desde el punto de vista netamente económico puedes decir, bueno, él tiene mucho dinero y por lo tanto él merece un mejor tratamiento que el otro que tiene menos dinero. Es más justo esto porque es su culpa que no tiene billete. Por lo tanto, le vamos a dar menos un trato diferente. Y el otro tiene mucho dinero y por lo tanto él merece mejor tratamiento. ¿Quieres vivir en una sociedad así? Yo no. Pero esto es una cosa netamente de tu visión filosófica sobre la vida. ¿Qué es solidaridad? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, la mayoría de la persona va a decir, está bien, yo estoy feliz que puedo pagar más porque al fin y al cabo mis ingresos son más altos. Es toda esta idea de las impuestas progresivas. Mayor cantidad de dinero recibes, mayor porcentaje tienes que pagar. ¿Sí? Hay gente que también dice este es socialismo, esto es una forma de comunista de pensar, ¿no?
Pero sí, estas discusiones hay que discutir. Tú tienes completamente razón, obviamente, cuando tú dices, pues se puede burlar de estas cosas. También, claro, ¿no? Es interesante también por qué se burla de estas cosas, por ejemplo, en América Latina, pero yo no he visto nunca en Austria que han burlado de alguien, porque también los billetes de metro de Viena son subsidiados, todos. El metro de Viena, el boleto de Viena, ¿sabes cuánto cuesta para un residente? 31 euros al mes, 1 euro al día. Es altamente subsidiado. Es altamente subsidiado. Y ahí yo siento que ahí hay que hacer todo una introspección de sociedad sobre esto que obviamente yo no quiero calificar, pero sí vale la pena de pensar por qué, por ejemplo, cosas como subsidios inmediatamente son vistos como algo populista o algo nefasto. No te puedo dar la respuesta, solamente decirte que obviamente desde el punto de vista económico hace mucho sentido tener transporte urbano, por ejemplo, eficiente y barato, porque esto implica mayor poder adquisitivo de la clase más necesitada, mayor posibilidades para ellos, que a la larga obviamente beneficia a toda la sociedad. Es un poco la idea a través de este modelo no neoliberal, es decir, todos vivimos mejor cuando no hay tanta desigualdad. Desde luego, estas cosas, al fin y al cabo, todas estas medidas son para disminuir desigualdades, que a la larga, obviamente, aumenta la calidad de vida en una sociedad cuando tienes menos desigualdad social para todos, no solamente para los pobres. Es también una forma más sana para los ricos. Pero tú no estás a lo mejor convencido de lo que estoy diciendo. No, yo estoy todo por la igualdad, por supuesto que sí, la solidaridad. En el caso de México, yo creo que tiene que ver un poco con la influencia de Estados Unidos y hablando de ideas del individualismo, que ha sido increíblemente esparcido ahí, ¿no? Pero sí me gusta que tú en tu tesis, y es una tarea de ustedes jóvenes, buscan estas alternativas indígenas, indígenas de la propia América Latina, porque sí hay formas, por ejemplo, en la vida de los indígenas de redistribución de riqueza y también de redistribución de oportunidades, ¿sí? Y no necesariamente, eso me gusta. Quiero inculcar esto a todos ustedes, incluso los colegas también de Serbia y de otras partes de Europa occidental, oriental, que se tienen que buscar sus formas propias autóctonas de redistribución de riqueza, porque eso todas sociedades tienen. Todas sociedades tienen mecanismos para redistribución de riquezas, ¿sí? Porque no es sustentable una sociedad cuando las desigualdades son garrafales. ¿Sí? Esto a la larga te va a causar, lo sabemos en la historia, ¿no? Obviamente, ¿no? Un día va a llegar un punto donde la gente va a decir, ya estuvo suave. Muy bien, muchas gracias, profesor. Hay muchas preguntas y muchas intervenciones. Ahora una de Serbia. Diana, por favor, si podrías. Buenos días a todos. Buenos días, hola. Profesor. Gracias, muchas gracias. Es el tema importantísimo, especialmente para nosotros aquí en Balcán. Y por eso yo quiero preguntarle una pregunta. ¿Cómo podemos entender la noción de valor y el futuro de dedicarse a las ciencias humanas en el neoliberalismo si tenemos en cuenta que un individuo en neoliberalismo solo puede existir si el valor de su producto es mayor que el valor de lo que el Estado ingresa en dicho individuo? ¿Qué piensa usted? Sí, y bueno, ya ahorita vemos otra vez y me gusta esto y me gusta mucho que ustedes
han captado un poco lo filosófico, lo filosófico de mi intervención, que esto era la idea, ¿no? Discutir realmente a fondo qué pasa en una sociedad cuando el individualista, la persona individual, es nuestra única medida, la única medida, ¿sí? Al último vamos a ser todos mercancías, ¿sí? Todos solamente somos valorados a través de nuestra aportación económica a la sociedad y al mercado. Sí, esto es algo que es precisamente por eso estoy diciendo o estoy proponiendo que se tiene que buscar plataformas solidarias, ¿sí? Por eso yo utilicé estas ideas, plataformas solidarias como salud, una plataforma solidaria, y es cómo nos estamos moviendo en una ciudad, por ejemplo, para transporte urbano, y una otra plataforma de solidaridad es vivienda, ¿no? Pero pueden ser otras. Estoy solamente diciendo eso en una discusión histórica. Estas fueron las discusiones históricas, que estos eran las plataformas de solidaridad. Yo te diría, como Dayana, como respuesta a tu análisis, es que se tiene que buscar e identificar, y eso no necesariamente en cada sociedad es la misma, plataformas o espacios de solidaridad, ¿sí? O de convivencia social, que son más allá de esta individualidad. Porque, insisto otra vez, no es suficiente pensar una sociedad nada más a partir de personas individualistas. Estoy en contra de esta idea que Margaret Thatcher famosamente dijo, ¿no? No existe sociedad, solamente existen individuos. Claro. No. Y exacto, eso es lo que, Dayana, más o menos tú has presentado esa idea, ¿no? Y esto hay que darle una respuesta diferente y decirle no. Así no funciona ninguna sociedad, ni funcionan nuestras familias, porque imagínense, entre nuestras familias estaríamos pensando así, sin solamente a partir de la idea del individuo y qué estoy aportando yo, y tú estás aportando menos, por lo tanto no te doy tanto, y con esta lógica de facto tampoco podríamos sobrevivir y existir, ¿no? Claro. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora voy a leer una pregunta ¿Sí? Desde Costa Rica. Creo que es un alumno de nuestro amigo Oscar. Oscar, ¿sí? Sí, creo que sí. Órale. Buen día, profesor. Saludos de Costa Rica. Has hecho un abordaje magnífico en su ponencia. Acá existe una brecha de desigualdad con respecto a la educación pública y privada, que esta pandemia lo ha evidenciado. La educación pública lastimosamente ha improvisado en gran medida. En definitiva, la larga data que nos indica Braudel en este caso de desigualdad se hace manifiesto indudablemente. Familias sin acceso a Internet, condición de pobreza y vulnerabilidad, entre otros. Bueno, su pregunta es, ¿cree usted que la educación pública mejorará debido a la pandemia o empeorará dado a una mercantilización de la educación y o en su efecto la privatización de esta? Gracias. Sí, claro. La educación pública, y la profesora María Teresa no me va a dejar mentir, es siempre bajo presión. Siempre bajo presión, y esto en todo el planeta, donde sea, Brasil, Austria, Serbia, donde sea, Costa Rica, México, la educación pública es precisamente uno de estos espacios que yo he llamado antes convivenciales o antineoliberales, porque claro, la educación pública por inercia, por su propio peso, no puede operar bajo la lógica neoliberal de mercado. Es algo que jamás y nunca, y esto es
algo que obviamente todos que estemos dentro, es decir, profesores, estudiantes, administrativos, en todo el mundo vamos a tratar de defender. Es algo que obviamente es un peligro, estoy de acuerdo, muy bajo presión, lo sabemos todos, esa presión por parte del Estado de mercantilizar. Bueno, estamos otra vez en esta debate, ¿no? ¿Quién tiene dinero, quién no tiene dinero? La educación pública es precisamente esto. Tú llegas a la universidad y yo como profesor me encuentro contigo como cliente. No eres un cliente. No te estoy vendiendo nada. Aquí no se vende nada. Aquí no estamos en esta lógica de compra y venta. Y ese es otro de estas enseñanzas del debate con el neoliberalismo, que hay elementos en la sociedad que no son mercancía. No son mercancía. Por ejemplo, estoy tomando otra vez el ejemplo histórico de Viena. Vivienda no es una mercancía. Al último es un derecho a vivir, ¿sí? Lo mismo es hasta un cierto punto el transporte urbano. Desplazamiento es un derecho. Y lo mismo es con la educación, ¿sí? Y y salud, ¿sí? Si ustedes tienen otros elementos o otras plataformas donde tienen esa misma lógica, adelante. Estoy ahorita solamente señalando lo que en el contexto histórico se ha manejado, ¿no? Por ejemplo, la producción de cerveza o de galletas no es parte de esto. Esas son mercancías. Pero una vivienda es otra cosa. Salud es otra cosa, educación es otra cosa. ¿Sí? Por eso nunca hubo una discusión, no sé, de nacionalizar la producción de las cervezas o nacionalizar la producción de galletas. No es la función. Ahí seguramente la iniciativa privada puede hacer esto mejor. Y no hay duda de esto. Pero precisamente como el compañero ahorita me señaló en la educación pública, yo la identifico como estos espacios convivenciales, ¿no? Que no están, y ahí vamos a defender todos que estamos dentro, que estamos manejando dentro de estas universidades, siempre la defensa de la educación pública. Porque es la misma lógica que estoy tratando de explicar, que no es bajo la lógica de mercado. ¿Sí? Porque acuérdense lo que está pasando con la educación privada. Es una venta de títulos y venta de oportunidades, ¿no? Que es una forma de aberración, es una forma de desviación de educación. Pero él tiene razón que está bajo peligro en todo el mundo. O sea, eso es cierto, ¿no? Sí, Hay claro. que defenderlo. Muchas gracias. Vamos a tener por lo menos 2 intervenciones más. La primera sería de nuestra profesora María Teresa. Profesora, ¿puede entrar? Sí. Hola. A ver. Boa tarde. Eu queria te parabenizar pela abordagem e pela sensibilidade em entender o nosso continente. Mas realmente você lembrou as questões neoliberais, elas não atendem à sociedade, não atendem à extensão dessa sociedade pobre e tentamos de todas as formas diminuir essas desigualdades, fugindo das propostas neoliberais, resistindo, como nós chamamos na UERJ, nós resistimos a esses tentáculos desse capitalismo selvagem, neoliberais, e a nossa política de cota, criticada pela elite, porque pobres, negros, índios e quem vem de escola pública tinha dificuldade de entrar no ensino superior. Graças a essa política de cotas, nós temos uma universidade de qualidade e os alunos cotistas, os pobres, os negros, os que vêm de escola pública, índios e todos mais que entraram na universidade,
estão mostrando hoje em dia que são os melhores alunos, os melhores trabalhos, as melhores teses de mestrado e de doutorado. Então, na realidade, nós temos que lutar contra a privatização do ensino, a favor do ensino público, e a sua fala, a sua palestra, desenvolvendo tudo dentro de uma filosofia humanística, vem realmente corroborar o nosso desejo de continuar lutando contra o neoliberalismo, contra a privatização e contra o autoritarismo de Estado. Meus parabéns, Johannes. Sí, gracias. No tengo que decir nada Estoy muy de acuerdo contigo, María Teresa. Gracias. Nós que agradecemos muito. Gracias. Obrigada. No. Obrigado. Obrigado. Muchísimas gracias, profesora. Ahora, Leduan Ramírez Pérez tiene varias intervenciones. Leduan. Gracias, Yelena. Gracias, profesor. Yo hice mi doctorado aquí en México. Yo soy cubano. Yo hice mi doctorado sobre migración y desigualdad. Entonces, justamente en el chat he estado poniendo alguna de las participaciones. Tengo una cuestión muy grande, que es la relación entre gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas que comenzaron en América Latina a inicios del siglo XXI, con Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, X. Y justamente tenemos el gobierno de Bachelet en Chile, pero la pregunta es, ¿por qué los gobiernos progresistas, con una agenda progresista, con una agenda de defensa de derechos sociales, educación, vivienda, salud, transporte, espacio incluyente, acceso a derechos, ciudadanía multinacional, multiétnica, en fin, una serie de derechos, no logran desmantelar las estructuras neoliberales? Entonces, la pregunta detrás de esto es, aquí hay una postura, el neoliberalismo va a defender la postura de individualismo del rational choice, es decir, el individuo y los derechos individuales por encima de los derechos públicos, y el Estado es la contraparte para frenar esa, pudiera decir, depredación de los derechos. Y es un tema. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los gobiernos progresistas, los gobiernos incluyentes, no logran desmantelar las agendas neoliberales? En el caso mexicano, usted bien lo señalaba hace un ratico, las políticas de transferencias, en otras palabras, entregar dinero público para determinados sectores, no resuelven de fondo las grandes desigualdades, las grandes inequidades sociales. Entonces, vuelvo a la pregunta central. ¿Por qué los gobiernos progresistas no logran desmantelar esas estructuras neoliberales? Y aquí me gustaría, algo que usted señaló así por arribita, el poder de las instituciones. No pensando las instituciones como estructuras burocráticas, sino como las reglas del juego en democracias. O sea, el valor de las instituciones y el valor de los gobiernos progresistas. ¿Cuál es la idea que usted tiene detrás de esto? Sí. En primer lugar, el análisis, hasta un cierto punto comparto. Gobiernos como Evo Morales o también Correa en Ecuador, en un momento dado, no desmantelaron el sistema neoliberal, más bien lo que ellos hicieron es, y esto tampoco es algo para subestimar, pero en el análisis es correcto, lo que ellos hicieron es utilizar hasta un cierto punto los grandes precios de sus commodities, es decir, de sus productos en los mercados internacionales, para no echar todo este dinero a sus bolsillos, sino efectivamente redistribuir. Pero estoy de acuerdo que no fue un rompimiento con, no sé, con las grandes bananeras, la burguesía bananera de Ecuador. Correa nunca los tocó. Tampoco Correa realmente entró en un debate a fondo sobre las cuestiones
más allá de prácticamente sacar dinero de manera, a mi juicio, ¿qué otra cosa puedes hacer en el momento que tienes un sistema así de transferencia de ingresos a los pobres? Y los indicadores mostraron que que Bolivia y también Ecuador podía sacar gente de la pobreza. Es decir, un sistema un poco tipo China, donde no te importa el gato y el color del gato, mientras te está generando recursos y estos recursos tú los puedes canalizar, ¿no? Hasta un cierto punto esto es un modelo también lo que se hace en Europa, ¿no? Que hasta un cierto punto dejas que las empresas transnacionales te pagan los impuestos y después una parte de estos impuestos tú utilizas para transferencias, ¿no? Directos. Lo que sí, y esto es una cosa que solamente los latinoamericanos se tienen que pensar más a fondo, es que a lo mejor los subsidios directos no son la mejor manera de sustentablemente crear mejores condiciones para la población necesitada, ¿sí? La historia, por ejemplo, te pongo el ejemplo de la Viena Roja, no para que ustedes lo están copiando, solamente para inspiración. La Viena Roja en los años 30 jamás entregó dinero a gente necesitada. Jamás se entregó dinero directo, sino lo que se hizo es aumentar y mejorar la infraestructura de las instituciones y los proveedores. Es decir, mejorar el sector público en el sentido de salud, crear más hospitales, más oportunidades, obviamente, en el transporte urbano, mejorar el transporte urbano y también dar un precio más o menos justo, pero mejorar sobre todo los servicios y invertir el dinero en mejoramiento de servicios. Y efectivamente lo que sí se podría criticar es cuando solamente se hace transferencia de dinero, ¿sí? La lección histórica de la Viena Roja, si la quieres ver desde un punto de vista, es que mejores los servicios, mejores las posibilidades de la infraestructura, pero no des directamente dinero a las personas más necesitadas. Ajá. En este sentido, estoy un poco de acuerdo contigo, con tu idea, pero es algo, a mi juicio, donde ustedes como latinoamericanos tienen que pensar en cuáles mejoramientos invierten, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo que es un peligro, y lo podemos discutir, es un peligro cuando se da directamente dinero, directamente. A mi juicio, más inteligente es mejorar los servicios y mejorar la infraestructura. Y así dar a las personas acceso a mejores servicios. Es decir, aumentar prácticamente la calidad del servicio público. Esto sería mi respuesta. Desde luego se tendría que valorar esto también en un contexto latinoamericano, ¿sí? Pero entiendo tu pregunta, entiendo también tu preocupación. Entiendo también lo que ha pasado a un presidente como Correa y como Evo Morales, o también a un Lula, personas que en su vida han sufrido hambre y han tenido que simplemente pensar, no, ahorita resolvemos rápidamente esto del hambre porque esto es lo que he sufrido, ¿ya? Es decir, no quiero yo ser cínico y no quiero ser una persona que va a empezar a criticar políticas progresistas antes de no criticar el cinismo que
han sido las políticas anteriores a la ola progresista, porque acuérdate también, el Venezuela de antes de Chávez, esto no era para la mayoría de las personas una situación de cielo, ¿no? Tan fácil no es criticar a los gobiernos progresistas pensando cuántos errores han cometido, eso sí es cierto, pero al mismo tiempo no tomando en cuenta el contexto que las personas han vivido antes de los gobiernos progresistas. Es decir, descreditar los gobiernos progresistas no sería, la verdad, mi intención, pero sí una crítica solidaria, y me gusta la palabra, una crítica con cariño, sí se tiene que hacer también a los gobiernos progresistas, ¿sí? Pero descreditar este tipo de políticas públicas. Piensa, por ejemplo, precisamente como vienes de Cuba, los programas de los médicos cubanos en el campo, en Brasil o en Venezuela, cuando la primera vez en su vida a lo mejor estas personas han visto un médico. Está cabrón de criticar esto. No es tan fácil, ¿sí? Hay que ser muy cauteloso ahí porque lo que sucedió antes de esta ola no eran grandes avances o grandes logros para una buena parte de la población, ¿sí? Es decir, espero que ves la dialéctica de mi respuesta, ¿sí? Sí. Muchas gracias, profesor. Para mí eso fue una excelente discusión. Una pregunta, la última. Ajá. Y yo les saludo a todos desde nuestro Danubio, profesor. No sé si se nota atrás de mí. Ah, sí. Muy bien. Ahí está. Ahí está, muy bien. Sí, ahí al rato el agua que cae aquí en Viena vas a tener allá en Exactamente. En bueno, Belgrado. la última pregunta viene de Medellín, Colombia, de Henry Devia. ¿Es posible que las estrategias o los modelos de gobierno abierto pueden erradicar el neoliberalismo? Perdón, no entendí bien. Entonces, ¿es posible que las estrategias o los modelos de gobierno abierto pueden erradicar el neoliberalismo? Perdón. La verdad, yo sí siento que se puede acabar con el neoliberalismo. Acabar con el capitalismo es más difícil, para ponerlo así, ¿sí? Yo siento que sí se puede criticar y se puede superar el neoliberalismo dentro del sistema capitalista y por lo menos avanzar hacia una sociedad más humana, ¿sí? En este sentido, si la pregunta es así, sí. No entiendo muy bien lo que la compañera o compañero, ¿es compañera? Compañera, entiende por gobierno abierto. Piensa ella en lo que Le Duan pensó en un gobierno progresista que tuvimos por mucho tiempo en América Latina. Estoy de acuerdo ahí que no han realmente superado los modelos neoliberales. Sí, pero yo creo que también si la compañera piensa que se pueden superar o que estos gobiernos han superado, no lo creo. Ahí me refiero a lo que Le Duan me dijo. Pero que se puede superar el neoliberalismo, sí, eso creo firmemente. Y yo creo que es una posibilidad ahora más grande que antes, sí, por la pandemia, que traté de explicar un poquito. Pero esto no es el fin del capitalismo. El profesor Dejan ahí tiene ondas mucho más radicales y más a fondo. Yo no creo ahí que va a ser el fin del capitalismo. Pero sí se puede hacer más humanístico, más humano, una política que no está basada en el neoliberalismo.
Muchísimas gracias a todos y al profesor. Y profesor, si puede por favor poner su correo electrónico en el chat para que... Sí, y yo les puedo facilitar también los textos. Tengo textos sobre lo que he platicado en español y hay una ponencia que yo hice sobre el neoliberalismo y austromarxismo en inglés, en YouTube. Y puedo mandar los links y después, si alguien se interesa, puede leerlo. Sí, muchas gracias. Entonces, Gracias. Un gustazo ver a todos y mucho éxito y me da mucho gusto que la escuela haya sido tan exitosa. Felicidades. Muchas gracias, profesor. Entonces nos pone su correo y sí. Ahora le invito a Angela Riz para que nos presente la última parte de esta sesión. Muchas gracias.